vamos a cambiar de tema, hoy vamos a cambiar de tercio y vamos a hacer algo más visual. Hoy vamos a repasar frescos romanos. Vamos a intentar viajar al pasado. Y realmente no tenemos una máquina del tiempo, pero sí tenemos imágenes. Si nosotros hacemos fotos y eso es una captura, frame, congelado en el tiempo que podemos visualizar, y si nos vamos, por ejemplo, cuando éramos pequeños, es como viajar en el tiempo. La fotografía se inventó a mediados del siglo XIX, así que tenemos fotos, incluso de Roma, que eso también lo haremos, lo repasaremos en algún momento, de cómo era Roma en el siglo XIX. Antes que eso tenemos grabados del siglo XVI, en el Renacimiento ya, grabados muy profesionales, grabados muy detallistas. Y también tenemos imágenes de esa Roma en blanco y negro, hecho con grabados de las ruinas romanas, de cómo se construyó la Basílica de San Pedro Nueva. Y antes que eso no hay mucho más, pero sí tenemos de la Roma antigua, tenemos frescos, tenemos cómo los romanos visualizaban su mundo y lo plasmaban en sus frescos. Vale, pues aquí lo que tenemos es pues una fiesta en el Triclinium, ¿no? La típica fiesta en el Triclinium. Una fiesta romana de nobles, en la cual lo que vemos es los patricios representados más grandes que los criados. O sea, por ejemplo, esta persona pues es un patricio, y estos que están por aquí también. Esto es una mujer que está abrazando. Esto es un hombre y tal. Y luego vemos aquí a otra mujer. ¿Vale? Y luego vemos más pequeños a los sirvientes, un reflejo de la escala social de la época. Si nos fijamos, por ejemplo, hay cosas que están haciendo. O sea, por ejemplo, este sirviente que está en medio, este esclavo, está sirviendo vino. ¿Vale? Está sirviendo vino, ofreciendo vino a los patricios. Pero vemos aquí otro, más pequeñito, que lo que está haciendo es quitarle los zapatos. ¿Por qué? Porque dentro de esa zona pues no se podía llevar zapatos. Entonces es como cuando entras en casa, que a veces te quitan los zapatos y te pones unas zapatillas. Aquí los sirvientes quitaban los zapatos a los invitados. Aquí uno que parece que está borracho y un sirviente sosteniéndole. Entonces hay cosas interesantes, por ejemplo, el hecho de que los zapatos son botas, ¿vale? Hay un debate por ahí, que si las caligae son sandalias, que si son botas. Bueno, pues vamos a intentar responder viendo los frescos, podemos intentar responder si llevaban botas o no llevaban botas. Entonces, también nos podemos fijar en los vestidos. Aquí lo que vemos es que lleva una toga oscura, una toga roja. Y luego debajo lleva la túnica blanca. Es muy típico, ¿no? Y tal. Algunos llevan una especie de como de bufanda o de toga alrededor, y como este de aquí también, que lleva una toga, lleva con un paladamentum o alguna capa alrededor que es de color oscuro, de color rojo. Que no siempre se podía llevar una toga, se podía llevar un paladamentum o aquí la pala, la mujer llevaba la pala alrededor. Son diferentes piezas de ropa que podemos identificar en estos frescos. No vemos nada en las paredes, no vemos nada pintado en las paredes, vemos una viga que parece una viga de madera, con lo cual pues a lo mejor no era una fiesta de gente que fuese demasiado opulenta, que fuese demasiado rica. Aquí hay un mito que se desmiente, es el hecho que yo he oído algunas veces que los romanos en sus fiestas no se hacían separados por géneros. Los hombres iban por un lado y las mujeres iban por otro, cosa que aquí nos demuestra que es falso. A ver, aquí hay una mujer, un hombre, por aquí parece que hay otra. Bueno, esto no se identifica si es una mujer o no, pero parece una mujer. Seguimos con la siguiente. Entonces aquí vemos el típico retrato, seguramente de alguien de la familia, una mujer que siempre aparece como pensativa con el estilete este que utilizan para las tablillas romanas de cera, donde ellos escribían, donde vimos con Ovidio, cómo Ovidio con su amante se enviaba las tablillas. Venía una sirvienta que se encargaba de llevar las tablillas a Ovidio, la mujer, la amante, le contestaba y se las llevaba a Ovidio, o sea, el messenger de la época. Pues aquí vemos una presentación de las tablillas y el estilete este con el que escribían. La tablilla era de cera. Aparte que no lo mencioné en este Ovidio, pero la cera, él dice que venía de Sicilia. Y detrás hay una sirvienta.
detrás debe ser la matrona de la casa, detrás hay una sirvienta. Seguimos. Este es otro muy similar, y este es muy famoso, que es un retrato de la pareja pompeyana, de Pompeya, exactamente con lo mismo. A mí me llama la atención, como vimos en el episodio de Ovidio, cómo él te explica que la mujer se hacía la permanente. Hay un episodio en el cual la mujer está disgustada porque se ha destrozado el pelo se ha quemado y lo tiene mal, que tiene que ponerse una peluca, se lo tiene que cortar y volver a dejar de crecer. Y aquí vemos un pelo rizado que no sabríamos si decir si es natural o está hecha la permanente con esos hierros redondos donde se hacían la permanente. Igual con un estilete, una stabilidad y un pergamino, el hombre con un pergamino, ¿no? Haciéndose los intelectuales, que le gustaba la cultura, que le gustaba leer, escribir y demás. Veis que a los hombres, en la antigua Roma, no, en la antigüedad en general, desde la edad de bronce, se les representa un poco oscuros, se les representa como morenos, y a las mujeres muy blancas. Hay varias teorías, una que se dice que es que a la mujer, como siempre estaba en casa, o debía estar en casa, no pillaba sol y con lo cual, aparte de no tener vitamina D, pues no se le ponía morena. Mientras que al hombre, que siempre estaba afuera danzando, le estaba dando el sol y siempre tenía una piel morena, igual que la gente que se dedica a la construcción. Esto realmente no representa nada cotidiano, pero hay algunos elementos. Tenemos una matrona con alguna sirvienta. Y luego me hace gracia los amorcillos que intentan levantar no sé si esto es una garrota. Esto creo que representa al dios Baco, pero si nos fijamos en la matrona podemos ver las características de lo que ellos usaban. Por ejemplo, tenemos un collar. Ellos usaban joyas y tienen pendientes, diademas en el pelo. Fijaos en el pelo recogido. En el pelo recogido con una diadema. Aquí, pulseras. Y aquí tiene algo que no sabemos si es algo para abanicarse o puede ser un espejo. Parece que tiene algo para abanicarse. Luego tiene lo que es la pala y luego la estola. La túnica y luego la estola que le cubre. Luego los amorcillos, veremos frescos que los amorcillos están siempre haciendo cosas cotidianas. Cosas cotidianas, jugueteando, por ejemplo. Levantando con la espalda la maza esa o lo que sea. Vale, esta me gusta mucho porque, bueno, tiene muy mala calidad, pero una pintura de una carrera de cuadrigas, del circo. No sabemos si el circo Máximo o un circo que hubiese por Pompeya o cualquier sitio donde se haya construido. Hay que tener en cuenta varias cosas, que los carros de las carreras de cuadrigas, que se representan en Ben-Hur y todo eso, eran muy grandes. O sea, no son reales. Si nos fijamos, aquí el carro ni se ve casi. Si nos fijamos un poco más atrás, es que ni siquiera se percibe dónde está el carro. En las carreras de cuadrigas, esos carros nos lo muestran como en Ben-Hur. Muchas veces que nos lo muestran en Ben-Hur, aparece siempre como muy grande, como que se rodea toda la zona de la auriga, que es el conductor. Eso es completamente falso. Vemos que el carro casi ni se ve la auriga y los carros casi no se ven. De hecho, el suelo estaba hecho de piel, de tiras de piel, de cuero. O sea, la auriga estaba encima no de una superficie sólida, sino de una superficie que temblaba, que le servía como una especie de amortiguación en caso de los diferentes baches que pudiese coger el carro. Estos carros estaban diseñados así para que corriesen mucho. Eran los Fórmula 1 de la época. Tenían que ser lo más ligeros posibles. Y luego hay una de las ruedas, aquí no se distingue, pero una de las ruedas, la de interior, como siempre daban vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, dentro del circo Máximo, la rueda interior estaba reforzada con hierro, pero la rueda exterior no, siempre buscando la máxima eficiencia en peso posible. Igual que los Fórmula 1 cuando utilizan fibra de carbono y otros materiales muy ligeros, aquí los carros hechos en madera se intentaban hacer lo más ligeros posibles. Si se podían prescindir de, por ejemplo, los clavos o tornillos para juntar las maderas, se prescindía, porque tenían que ser muy, muy ligeros, para que corriesen mucho. Luego también vemos el auriga, pero parece que va con una especie de armadura acolchada, de una vestimenta que va acolchada, seguramente puede que para cuando se caiga no hacerse demasiado daño. Si vemos aquí, vemos que tienen como unos pantalones. Así que probablemente podían ir con una vestimenta especial, igual que los pilotos de Fórmula 1 van con un mono ignífugo. Esta gente podía ir con
con una vestimenta especial para, en caso de caída, pues que pudiesen sobrevivir, porque los accidentes eran terroríficos de las carreras de cuadrigas. Ellos, de hecho, precisamente para ir más encajonados, ellos estaban atados al carro. Ellos no podían, se caía el carro, volcaba y ellos iban detrás. De hecho, parece que tenían un puñal o algo para que sirviese para en el momento antes de caer o caer al suelo se pudiesen soltar. Aquí tenemos otro fresco de vida cotidiana en el campo. Lo que vemos aquí es a una señora que parece del campo, a las personas, a los pastores, a la gente que está en el campo, en la antigua Roma, en la antigüedad, tenían un sombrero como este, que es un sombrero que iba con pico. O sea, cuando vamos a ver más frescos en los que vemos puede ser un pastor o puede ser alguien que vive en el campo y por eso usa sombrero, para protegerse del sol. Y es un sombrero pintoresco. No es un sombrero que podamos reconocer o que nos suene a Roma. Es un sombrero muy pintoresco. Y, o sea, me estoy acordando ahora en Gladiator 2, cuando aparecen así pastores y tal, que te muestran a gente árabe con turbante. Y en Roma. Pero bueno, o sea, esto es incluso mejor. Es un sombrero muy pintoresco, con pico y tal. Y lo que hace es dar agua o algo a un pastor que pasaba por ahí. El pastor lleva como una capa, lleva una túnica muy corta y una vara. ¿Vale? Un pastor o alguien del campo que pasaba por ahí. Parece que va descalzo. Y un perro, bueno, pues hay un perro también, un perrete ahí, un perrete romano, de hace casi 2000 años. Aquí tenemos pues otro fiestón, ¿vale? En el caso de mujeres y hombres, pasándolo bien, bebiendo del cuerno de los cuernos estos que se utilizaban para beber. No identifico qué puede representar, si es una escena mitológica, ¿no? Con lo cual podríamos representar una fiesta en el triclinio normal, uno borracho, y las mujeres pues tampoco sabemos si son sus mujeres o son meretrices de la antigüedad. Y esto sería una sirvienta detrás. Fijados en que llevan diademas, igual que las otras que hemos visto. Aquí lleva algo atravesando, un brazalete en el brazo. Esto es, si tú quieres representar, hacer, no sé, una película de romanos y quieres hacerlo de la mejor manera posible, puedes perfectamente basarte en todos estos frescos. Y el hombre también parece que lleva un collar. Aquí una mujer, no sé si haciendo echando como un frasquito dentro de otro recipiente mayor. Esto yo creo que pertenece a un fresco que, por cierto, no lo he metido aquí, que es el fresco que está en los museos vaticanos, el fresco de las bodas aldobrandinas. Me ha hecho gracia, sobre todo porque la belleza que tiene la mujer, igual que las que hemos visto antes, que no es la típica belleza que vemos cuando vemos una escultura romana de una mujer. Esto ya es una cara más personal. Y también podemos ver que tiene los labios un poquito pintados y tal, con pendientes, collares y otros adornos que usaban ahí, las pulseras, siempre omnipresentes. Esto es un barco romano con soldados, un trirreme puede ser, y vemos más o menos cómo eran esos tipos de barcos. De hecho, vemos que tienen dos palas aquí atrás para guiar el barco, y no tiene una, sino tiene dos. Y los remos que salen de aquí hacia abajo y seguramente soldados encima con escudos y lanzas. Vemos lo que son infraestructuras como puentes y tal dentro del agua. Lo enseñé, no lo expliqué, lo enseñé en el vídeo que hice sobre el cemento romano, que es un fresco representando una construcción romana del siglo I después de Cristo, en el que vemos muchísimas cosas que son perfectamente identificables y que se usan hoy en día. Tenemos ladrillos. Este hombre transporta ladrillos. Este hombre transporta una bandeja con algo, y ese algo pues sería cemento concreto, que seguramente este hombre lo estaría haciendo aquí. Estaría mezclando aquí los ingredientes para crear el cemento, o sea, la cal, la arena y todo eso, y salían andamios igual que ahora. Vemos andamios que están cogidos aquí con cuerdas, con bloques de madera, o sea, andamios para crear los muros. Y aquí vemos al paleta, al obrero, al peón que está poniendo los ladrillos. Dicen que todas estas construcciones se hacían con gente cualificada. O sea, que no eran esclavos en la mayoría de casos, y tampoco se distingue exactamente un esclavo.
se ve que todos llevan como una túnica con 2 rayas. Ya se construían exactamente muy parecido a como se construye actualmente. Bueno, ya. Otros 2 barcos, donde vemos donde se pintaba la cara, los ojos, en la proa, o en la popa, ya no me acuerdo. Si era delante o detrás. Bueno, esto puede ser delante o detrás de un trireme. Seguramente en un puerto, porque vemos esta infraestructura que se ve alrededor de un puerto. Este ya la hemos visto, pero aquí está como más detallada. Y vemos también la belleza de las mujeres. Sí, sí, de hecho seguramente esto inspiró a mucha gente, tanto en el barroco como en el Renacimiento, porque si vemos que precisamente nos recuerdan a tantas cosas, a tantos estilos de arte. Hay que entender que Pompeya se descubrió en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, Pompeya era un mito. Se descubrió a principios del siglo XVIII, se empezó a excavar y empezaron a descubrir todo esto. Y esto inspiró a mucha gente, igual que cuando se descubrió la Domus Aurea en Roma, los frescos que encontraron del arte grotesco es lo que hizo a gente como Rafael crear ese estilo grotesco que podemos ver ahora en multitud de palacios. Bueno, pues eso, los amorcillos haciendo cosillas, ¿vale? Uno con un arco, ¿vale? Vemos los arcos como de madera muy finitos, no era un arco grande, un arpa, o digo, una lira, vemos que está bastante adornada en la forma, de madera, las cuerdas. Este está tirando para subir a algún objeto que tiene aquí, y este lo quiere subir, una especie de polea humana, entre varios amorcillos. Y nada, uno con una corona, y luego quiero que os fijéis en, esto debe ser ¿cómo se llama? Un trípode de estos para hacer algún ritual. Viendo los símbolos, que es el trípode y la lira, son unos símbolos que suelen representar mucho a Apolo. Pero fijaos sobre todo en la forma, cómo lo bien elaborado, seguramente por el color puede ser de madera, y lo bien elaborado que está, con muchos adornos, o sea, todo esto está basado en cosas que ellos tenían allí. No sé si los frescos se deshacían en poco tiempo. Esta es otra fiesta en el triclinio, y vemos lo mismo. Los sirvientes, los esclavos, mucho más pequeños que los patricios, bueno, que los amos. Si nos fijamos aquí, vemos también el cuerno que hemos visto antes, que se utiliza como un botijo, ¿no? Una especie de botijo ahí. Y bueno, podemos ver algunos recipientes que se utilizaban en la época para beber vino. Y vemos que, como antes, que estaban las mujeres y los hombres estaban mezclados. Aquí vemos una mesa con ajuar o con vasos, y con otros instrumentos de cocina, lo que sea, para precisamente el triclinio. Vemos, por ejemplo, estos cucharones que seguramente se servían para servir el vino. O sea, el vino sería en cuencos grandes o en jarras, y si aquí había un líquido, los cucharones, pues vemos estos cucharones, ¿no? Con forma de L, curiosos. Se utilizaban para servir la comida y tal, pero vemos, seguramente podían ser de plata o lo que sea, pero vemos una bonita vajilla, bastante elaborada, mostrada aquí. Luego estos cucharones, que también seguramente para la sopa o para lo que sea, que también viene incluido en la vajilla, ¿no? Esto lo comprarían por Amazon, el juego de vajilla, y ya lo tenía. Aquí abajo habría otra vajilla, y luego vemos la mesa, también tiene algún adornito y tal. Pues esto podemos recrear cómo eran sus muebles y cómo era la vajilla que ellos usaban. Estos son unos frescos de la casa de los Betti, que si vais a Pompeya lo veréis, pues están súper bien restaurados, que muestran acciones cotidianas. Por ejemplo, aquí vemos a unos amorcillos, mujeres, como unas hadas, recolectando flores para hacer una cosa que veremos después. Aquí vemos a los amorcillos, que lo que están haciendo son joyas. Esto es una joyería, ¿vale? Entonces, este es el horno de la joyería. ¿Cómo un joyero en la antigua Roma hacía joyas? Vemos que el amorcillo tiene algo en la boca para soplar, para dar una temperatura concreta, porque en una pinza tiene algún tipo de objeto metálico para darle forma. Y el tío, con cuidado, parece que está soplando, o a lo mejor está haciendo algo de vidrio y le está dando forma con la pajita esta. Aquí a otro artesano que está tallando la joya, sentado con un cojín. ¿Vale? Vemos y tal. Y vamos a ver mucho también que está sentado, ellos se sentaban mucho con un taburete en los pies. Ellos levantaban los taburetes en los pies, ellos trabajaban cómodamente. Y lo vamos a ver más detenidamente. Ellos trabajaban muy cómodamente, con un cojín, con un taburete subido a los pies,
Y aquí igual, una pinza recogiendo un objeto y tallándolo. Y aquí vemos unos pesos que se utilizarían para pesar. Esto lo que muestra es eso, es cómo trabajan los joyeros. Y una caja con diferentes objetos, que seguramente eran los materiales que utilizaban en la joyería. Pero no es tener las cosas por ahí tiradas. Tenía una caja. Tenía una caja de herramientas donde tenían todo perfectamente colocado. Y tenía unos pesos donde utilizarían pues exactamente para calcular los materiales que deben hacer. Aquí tenemos, pues parece ser que esto es la venta, ¿no? Esto es la venta del objeto. Aquí le pesa y dice, bueno, pues este anillo, seguramente el valor no es un valor que yo le doy, es un valor por el peso. El peso que tiene el anillo, a lo mejor luego le podían meter una barrera. Pero esto es lo que es un cliente, que vemos abajo como tiene otra vez ese para apoyar los pies. ¿Vale? Y la almohada encima del asiento. Y aquí igual, o sea, algo más grande, uno con una pinza, las pinzas y el martillo para... Esto es un yelmo, esto es algo más de herrería, pero más asociado a la joyería. ¿Vale? Esto no representa ninguna... Pero vamos, una danza, un desfile, aquí vemos a Pan o cualquier sátiro. Este puede ser Dionisio, ¿vale? Dionisio tirado por cabras y su séquito que le sigue tocando la lira y tal, que puede ser sátiros y tal, y hombrecillos. Hemos visto a las mujeres antes recogiendo flores. ¿Para qué quieren recoger flores? Para hacer perfume. Aquí vemos cómo la elaboración de los perfumes perfectamente, desde la recolección que hemos visto, y aquí lo que se hace es el líquido, ¿vale? Los perfumes eran aceites. No es como ahora que se utilizaba alcohol y eso. Ahí se hacía con aceites. Entonces se exprimían, supongo que las flores o los ingredientes se exprimían. Y es lo que están haciendo aquí. Ya vemos que no se ve muy bien, pero se ve como que cae en el recipiente, cae una especie de líquido, ¿no? De aquí. Y en esta zona no se ve muy bien este armario, lo que sea que lo contiene, pero lo que están haciendo esta gente es, seguramente con una prensa, dar golpes a la prensa para exprimir los ingredientes, de los que sacan el jugo. Esos jugos de los que sacan se van elaborando en vasijas y se van dando vueltas, mezclando para que tenga una textura o lo que tenga el olor que se quiere. Y aquí vemos el laboratorio. Vemos aquí una pipeta, una piqueta de esas, una pipeta, y aquí el hombre tiene otra, transparente, se guardaban los perfumes y tal, y aquí vemos el armario. Esto es un armario, pues ¿cómo era un armario romano? Pues aquí lo tenemos. Un armario tenía como forma triangular del templo, una estatua dentro y diferentes recipientes con los que se guardaban los perfumes. Y aquí lo que vemos es cómo se vendían. Exactamente lo mismo. Vemos que está el cliente oliéndose el perfume, ¿vale? Vemos que está oliendo y vemos como puede representar el vendedor, ¿no? Dice, esto puede ser una tienda donde se venden perfumes, una fábrica de perfumes donde se venden y llega con la sirvienta, vemos aquí puede ser la sirvienta, llega la mujer para comprar perfumes y lo está oliendo para probarlo ya. Este es el perfume que se está probando, ¿vale? Es como una representación de una tienda de perfumes, una fábrica y tienda de perfumes, perfectamente. Esto es una representación teatral. Siempre vemos, sobre todo en el arte grotesco, vemos las máscaras y todo eso que se ponían. Y aquí las vemos. Este es un hombre con una máscara, un actor en una representación teatral con una máscara. Y aquí vemos otro con otra máscara. Y aquí otro, ¿ves que son como muy grotescas? Son con los ojos muy grandes. Pues estas así eran las representaciones teatrales. Este lleva una túnica, la mujer lleva una pala y lleva un manto más grande, de colores diferentes. ¿Ves? Que el mismo tejido podía tener varios colores. Bueno, aquí pues eso, aquí pues una pareja dándose un besito. Pero mirad la mesa. Mirad la mesa con las patas, donde tienen el café, los diferentes utensilios. Voy a decir, esto es cosas que ellos tenían allí y están basadas en cosas que ellos tenían. Aquí exactamente lo mismo que antes. Son funambulistas o gente dedicada al teatro. De hecho, hay por ahí un mosaico con la misma escena. Y aquí está tocando una pandereta. Lo que pasa que esto yo creo que es... Esto es una representación seguramente de una imagen de origen griego. Y aquí vemos con el aulos, la flauta doble, tocándola, también con algo en la cara pintada y tal. Estos son funambulistas que están en la calle, pues, tocando y ganándose la vida así.
Esto es muy, muy curioso porque esto es una representación de una bacanal, de una fiesta en honor a Baco. Esas fiestas que fueron prohibidas porque empezaban a mezclarse clases sociales. En esas fiestas se empezaban a mezclar plebeyos y patricios. Y no gustó nada a la élite y fueron prohibidas. Pero aquí vemos cómo podían ser esas fiestas. Gente desnuda, bailando. Vemos aquí una dando palmas, este desnudo, con la corona en la cabeza de flores y plantas. Cada uno tiene también, todos tienen una corona en la cabeza de flores y plantas. Y la gente bailando. Esto es lo que puede ser una bacanal. Que la gente se piensa como si estuvieran haciendo orgías y cosas así, no llegarían a eso. Pues a lo mejor están medio desnudos, bailando, medio borrachos. Era como una fiesta, no. Ellos querían imitar a esa sensación que ellos tenían con el dios Baco. El dios Baco siempre se representaba pues de fiesta, seguido de su séquito de sátiros y de ninfas, y todos de fiesta y tal. Entonces los romanos empezaron a hacer fiestas en secreto, en el bosque, como si fueran sátiros y como si fueran el dios Baco. Esto es muy interesante porque aquí vemos el carro de la cuadriga que hemos visto, lo pequeños que son, que vemos ahí lo que he dicho antes, no eran unos carros grandes que te llevaba por arriba y tal, eran muy, muy pequeños. Este es el carro que se usaba en las carreras de cuadriga. Y veis lo pequeño que es. Y tiene estos se hacen como de caballos y es súper ligero y súper rápido. Esto se hizo famoso que lo tuvieron que retratar porque parece ser que hubo una pelea. Este es el anfiteatro de Pompeya. Y aquí representó una pelea que hubo, parece ser que entre los pompeyanos y otra gente de otra localidad, que se empezaban a dar de hostias, murió gente y bueno, se lió una tremenda. No me acuerdo por qué se pasó, pero bueno, vemos aquí la gente tirando piedras, aquí uno medio muerto, la gente pegándose aquí. La gente aquí como también pegándose dentro del anfiteatro. Bueno, la gente, un lío aquí que se armó y fue plasmado en un fresco. Pero si nos fijamos que alrededor del anfiteatro pues había tenderetes, habían como mercadillos para vender cosas. Si vamos a Pompeya, estas escaleras se ven y siguen existiendo. Estos son niños en algún tipo de ritual. No sabría decir qué ritual es, pero son niños romanos y vemos cómo irían vestidos. A un tipo de ritual tenía unas varas, las varas, los bástulos, están siempre presentes. Las coronas de laurel y cosas así, o esperemos que aquí, por ejemplo, estos son niñas, parecen niñas, no sé, tienen hojas, tienen una corona o algo así de laurel o adornos de flores en el pelo. Es muy curioso, me gusta mucho este fresco porque se ven a los niños romanos en un rito. No sabemos qué rito es. Estos también son actores, ¿vale? Vemos aquí como preparándose para algún tipo de obra o haciendo alguna obra, pero esto representa una obra. Ves aquí la máscara teatral y tal. Este puede representar a algún dios porque tiene el Baco y puede estar representando a algún dios. Una mujer está escribiendo algo en la pared. Seguimos. Bueno, aquí estos son unos dibujos sencillitos que seguramente a lo mejor se han encontrado en alguna taberna o en un bar de Pompeya. Y nada, dos personas dándose un besito. Aquí tomando vino, hablando con vino en el bar. Y aquí jugando a un juego de dados. Aquí lo que nos podemos fijar es cómo iban vestidos, ¿no? Con unas túnicas de colores. Algunos tenían una toga más larga. Bueno, esto debe ser la sirvienta, esto debe ser una mujer y debe ser la camarera. Pero esto es cosas del día a día, de relajarse después del trabajo. Yo creo que hemos acabado con este.